Vamos a leer una vez más el pasaje que leyó nuestro hermano Manuel. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, del verso 6 al 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La semana pasada comenzamos, bien lo dice nuestro hermano Manuel, comenzamos el estudio de esta segunda carta a Timoteo. Y algo que comenzamos diciendo el domingo pasado es que algo muy importante que nosotros debemos de tener en nuestra mente en el transcurso de todo este estudio es la situación en la que el apóstol Pablo escribió esta carta, las circunstancias en las que él se encontraba, porque eso es lo que marca toda la intensidad de la carta del apóstol Pablo. Y miramos pues la situación en la que Pablo se encontraba. Estaba en una prisión y decíamos que no era algo raro en él. Varias cartas del apóstol Pablo fueron escritas dentro de una prisión, pero la particularidad de esta carta es que estaba condenado a morir. Era una condena firme, que no había ya duda para él de que iba a morir. Y algo también muy relevante es precisamente entendiendo que prácticamente era lo último que el apóstol Pablo iba a hacer en cuanto a su labor como ministro, como siervo de Dios. Seguramente era lo último que iba a hacer, escribir esta carta. Y también relevante, importante es a quién le iba a escribir esta carta, porque tenía varias opciones el apóstol Pablo para escribir a varias personas, a varios hermanos en Cristo, a varios servidores igual que él. Sin embargo, él escogió a Timoteo, escribir esta carta a este varón, a este joven, a este siervo de Dios. Y no únicamente por la afinidad que había entre ellos dos, por la confianza, por la amistad que había surgido entre estos dos hombres, sino creo que lo más importante era precisamente la importancia del ministerio de este varón de Timoteo en la obra del Señor. Seguramente que este hombre estaba llamado a continuar con la labor que el apóstol Pablo estaba haciendo en el reino de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí, que no necesariamente Timoteo iba a recibir como legado, como herencia, el apostolado del apóstol Pablo, porque esta cuestión del apostolado no es algo que se herede o que una persona pueda transmitir a otra, sino que, lo hablábamos la semana pasada, es un llamado del Señor, de Jesucristo, llamando a sus siervos a ser apóstoles. Pero sí había un llamado muy importante para este siervo para continuar con la obra de Dios. Y mirábamos también algunos aspectos de la personalidad de Timoteo, de su manera de ser, de él. Y mirábamos que era un joven vulnerable, un joven que tendía al temor. De hecho, aquí en el versículo que leímos hace unos momentos, en el versículo 7, cuando el apóstol Pablo le dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, obviamente el apóstol Pablo sabe, ¿verdad?, por él mismo y todos nosotros, que no estamos exentos de sentir temor en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, hay personas que son más propensas a atemorizarse ante circunstancias que vienen a la vida.
Y Timoteo era un joven así, un joven tendiente a atemorizarse, a retraerse. Y aquí podemos mirar, hermanos, también la soberanía de Dios, cómo a Dios le place llamar a las personas sin importar su manera de ser, sin importar su personalidad, sin importar sus cualidades o sus virtudes o sus faltas de ellas, porque no son estas las que va a usar el Señor en su obra, sino que va a ser lo que Él mismo les va a dar, lo que Dios va a proveer, y que lo que vamos a mirar un poco más adelante de lo que Dios le había dado a Timoteo, el llamado que él tenía y el don que Dios le había dado a este hombre, a este joven. Las circunstancias de Timoteo no eran fáciles. Estaba en medio de una gran presión en la obra de Dios. Lo hablamos cuando estudiamos la primera carta de Pablo a Timoteo, que estaba rodeado de falsos maestros, de hombres ya con una experiencia ya dentro de la vida cristiana, y que se oponían a lo que Timoteo quería realizar en este lugar en Éfeso, donde él estaba. Había falsos maestros. Era quejado constantemente por algunas enfermedades. Lo miramos también en la primera carta de Pablo a Timoteo, donde le aconseja que no tome ya mucha agua. Le dice: toma un poco de vino por tus frecuentes enfermedades. Entonces la situación no era fácil para Timoteo. Su amigo y su maestro estaba preso y estaba condenado a muerte. Esto es muy importante también, hermanos, porque esta carta nos pinta la realidad de la vida cristiana. La realidad de la vida, hermanos, natural, la vida normal, la vida secular, sin tomar en cuenta la vida cristiana, es difícil. Vienen temores, vienen situaciones, vienen aflicciones. No es fácil la vida cristiana, la vida natural, perdón. Y a veces se nos pintan, ¿verdad?, situaciones en la vida donde el ser humano puede vivir plenamente y ser totalmente feliz, ajeno a los sufrimientos y las aflicciones que hay en la vida. Sin embargo, todos sabemos por experiencia personal que no es así, que si bien es cierto, la vida tiene situaciones agradables, ¿verdad?, momentos felices, momentos agradables, pero la realidad es que la vida es difícil. Pero la vida cristiana, hermanos, definitivamente es una vida difícil también. La realidad de la vida cristiana. Y es importante esto, ¿verdad?, que nosotros identifiquemos lo que el apóstol Pablo está describiendo aquí al escribir esta carta, y que nos bosqueja, ¿verdad?, una situación difícil que podríamos nosotros hasta tal vez calificarla como algo negativo, ¿verdad?, como una situación muy, muy oscura en determinados momentos. Sin embargo, esta era la realidad de la vida cristiana. Pero también podemos mirar, y como lo vamos a empezar a mirar también en estos versículos, también miramos la provisión que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos para poder enfrentar los problemas de la vida cristiana. Entonces, Timoteo era propenso a eso, a atemorizarse, a retraerse, cuando se presentaban situaciones difíciles, adversas, cuando todo lo que le rodeaba pintaba mal, no se miraba bien lo que estaba pasando. Entonces, Timoteo, como todos nosotros, y como le comentaba hace unos momentos, tal vez unos más que otros, el temor se apodera de nosotros. Estaba leyendo el día de ayer y hoy por la mañana cómo esta cuestión del temor, de las ansiedades, se ha multiplicado en gran manera en estos últimos tiempos que vivimos. Todos nosotros prácticamente conocemos a algunas personas que padecen de ansiedad, que se atemorizan, inclusive ante circunstancias invisibles que no existen. Pero como cristianos también nosotros no estamos exentos a eso. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta a este joven, a Timoteo, sabiendo que tenía una
todavía un caminar muy difícil por delante. Sabía que la obra que tenía por delante Timoteo era importante, era grande, era algo maravilloso lo que él había sido llamado, pero que había dificultades también que él tenía que enfrentar. Algo que nosotros notamos también aquí es que, aunque la obra era importante, una de las cosas que Pablo tenía en su mente, no era lo principal que él tenía en su mente. Era algo que tenía en su mente, pero no era lo principal. Y eso lo miramos al inicio de la carta, porque Pablo no le comienza a dar instrucciones inmediatamente a Timoteo diciéndole lo que tenía que hacer. Timoteo, estas son tus responsabilidades. Tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá, tienes que ir para allá y tienes que hacer estas otras cosas porque la obra de Dios es importante. Sí le dice eso más adelante, pero lo primero que comienza diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo tiene que ver con él mismo, con la circunstancia de él mismo, de Timoteo, de su vida espiritual. Una preocupación genuina del apóstol Pablo por este varón, por este hombre, antes del trabajo que tenía que hacer él por él mismo, por su propia condición espiritual. Se preocupaba obviamente el apóstol Pablo por las situaciones naturales de su vida, lo comentamos hace unos momentos, por su salud física o por algunas otras circunstancias de la vida natural, pero la principal preocupación de Pablo por este hombre cristiano, creyente, era su vida espiritual, su comunión con Dios. Prácticamente no miramos ninguna otra referencia como lo miramos en la primera carta, cuestiones naturales de la vida diaria, y no es que no le interesara, ya miramos que sí habla acerca de eso en la primera carta. Sin embargo, cuando nuestra vida espiritual está bien, hermanos, eso es lo que domina todo lo demás. Nuestra vida natural, las circunstancias que vienen a nuestra vida natural y que son circunstancias que vienen a todos los demás, sean cristianos o no sean cristianos. Problemas de salud física, problemas económicos, problemas materiales, problemas de relaciones entre personas, en la familia, resquebrajamientos de relaciones familiares o de amistades que afectan la vida personal de los seres humanos. Si siendo nosotros creyentes, nuestra vida espiritual está firme, está fuerte, todas esas cosas nosotros las podemos sobrellevar. Nos pueden afectar, pero nosotros podemos hacernos cargo de ello. Por eso algo que en estos versículos que vamos a estar leyendo, el versículo 6 al 8, debemos nosotros de estar atentos a lo que el Espíritu Santo le habló en su momento a este varón, pero lo que también nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Entonces la semana pasada terminamos nosotros, esto es la lectura del versículo 5, donde el apóstol Pablo está hablando de la fe de Timoteo. Y le dice en el versículo 5, dice, trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces el apóstol Pablo está hablando de la seguridad que él tenía de que Timoteo era un hombre de fe. Eso no le quedaba la menor duda, que Timoteo era un verdadero cristiano y que era un hombre de fe. No que había recibido la fe por herencia, ¿verdad? Primero su abuela, y luego su mamá, y luego él. Sino que creció en un hogar cristiano y que fue instruido en la palabra de Dios, que le fue sembrada la semilla de la palabra de Dios. Después conoció al apóstol Pablo, quien siguió ministrándole la palabra, y después a su debido momento él, en su responsabilidad personal delante de Dios, creyó al evangelio, puso su confianza en Jesucristo, abrazó la fe y recibió al Señor como su Salvador, como su Señor y como Salvador. Entonces el apóstol Pablo sabía que era un hombre de fe verdaderamente. Entonces, sobre esa base de que él era un hombre de fe,
porque aquí si nos detenemos unos momentos, nosotros no podemos, hermanos, hablar de los versículos que siguen si nosotros no estamos seguros que somos hombres o mujeres de fe. Yo no puedo ir con una persona que esté caminando por la calle, que no ha puesto su fe en Jesucristo, y hablarle de estos versículos, ¿verdad? Y decirle que avive el fuego del don de Dios que está en él. Y decirle que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En tal caso, hermanos, que no hay una seguridad de la fe que profesamos o de la fe que profesa otra persona, entonces nosotros tenemos que hablarle del amor de Jesucristo que Él ofrece en la cruz del Calvario a todo aquel que le reciba, ponga su confianza en Él, reconociendo que es un pecador. Entonces, en el versículo 6, por eso esta frase que menciona por lo cual, y esa es una palabra que une estos versículos con los anteriores, por cuanto sé que eres un hombre de fe, que has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, mas sin embargo también sé que aun que seamos nosotros cristianos, de repente viene el temor, en medio de las circunstancias, de las aflicciones de la vida y de tantas cosas que nos llegan a rodear en determinados momentos. Yo sé que esa fe se debilita. Sé que lo que hay en el corazón de cada creyente de repente también como que mengua, como que flaquea, inclusive que la duda llega a la mente de los cristianos. Si miramos la situación del apóstol Pablo en la situación en la que él se encontraba, seguramente él está hablando por experiencia personal. Aunque era un hombre con una fe inconmovible, firme, sin embargo, un ser humano también, al conocer la situación y la suerte que le esperaba días más adelante, seguramente él también era un creyente, un cristiano que luchaba y que batallaba en la fe y en su vida espiritual. Entonces, en esa preocupación, hermanos, y que es lo que quisiera que todos pusiéramos en nuestra mente, la preocupación que debemos de tener unos por otros, como cristianos, como hijos de Dios. Les mencionaba la semana pasada, sí es bueno y es parte de pertenecer a la iglesia, ¿verdad? El preocuparnos cómo estamos en nuestra salud física, definitivamente es importantísimo. Cómo estamos en nuestra condición económica, ¿verdad? No podemos cerrar nuestros ojos ante las necesidades económicas y decir, no, son secundarias, son importantes. Sin embargo, lo más importante, yo le repito, es la situación y la condición espiritual en la que nos encontramos en determinados momentos. Por eso el apóstol Pablo le dice estas palabras a Timoteo, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Qué formidable consejo. Esta palabra se traduce también, es la misma palabra que se traduce por la palabra exhortación. Te exhorto, te animo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Situaciones difíciles que le estaban rodeando a Timoteo y a Pablo también, que amenazaban con apagar lo que él había recibido un día en su corazón, en su vida, y le da este maravilloso y tremendo consejo: que avives el fuego del don de Dios. Pero cuando Pablo le dice estas palabras, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, ¿qué es lo que exactamente le está diciendo Pablo a Timoteo cuando le habla del don de Dios? Si vamos al libro de los Hechos,
en el capítulo 2, versículo 38. Cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio por primera vez después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Al final del mensaje del apóstol Pedro, él dice estas palabras. Dice: al oír esto se compungieron de corazón. Está hablando de los que estaban escuchando la predicación del Evangelio. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, este hombre, Timoteo, al igual que todo creyente, al igual que el apóstol Pablo, al igual que un servidor, al igual que mi esposa, al igual que cada uno de ustedes que un día llegaron a los pies del Señor Jesucristo y se arrepintieron de sus pecados, y después, en esa confesión pública y en obediencia a las palabras y a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, procedieron a confesar públicamente lo que había sucedido en sus vidas, procedieron a bautizarse en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, cuando se lleva a cabo la conversión de las almas, el Señor nos regala algo maravilloso, el don. ¿Qué es lo que significa? Un don es un regalo, es algo que Dios nos da únicamente por gracia, porque Él así lo quiso. Y eso que nos da es nada menos que su Santo Espíritu morando en nuestros corazones. Pero juntamente con ese regalo maravilloso que Dios nos da, que es su Santo Espíritu, y el Santo Espíritu de Dios, hermanos, es el que efectúa la transformación de nuestras vidas, el que nos guía en esta vida cristiana, el que nos dirige, el que nos infunde valor, el que nos ayuda en todo momento. La promesa del Señor Jesucristo es que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero si esto fuera poco, hermanos, juntamente con su Espíritu Santo, el Señor nos da una capacidad para poderle servir en su pueblo. Nos da un don o varios dones espirituales para que nosotros podamos servir en su iglesia, para que podamos servir a la iglesia. En 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, yo se lo leo. El apóstol Pedro escribió: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces nosotros como creyentes, que no nos quepa la menor duda, hermanos, que Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, pero también nos ha dado una capacidad para que nosotros sirvamos en su iglesia y la pongamos nosotros al servicio de los demás. Entonces podemos ver, hermanos, que la preocupación del apóstol Pablo sí era por la vida espiritual de Timoteo. Sin embargo, esa vida espiritual no era para él mismo. Era una vida que iba a ser puesta al servicio de los demás. Sin embargo, esa vida espiritual de este varón y este potencial que él tenía para servir en la iglesia estaba en peligro de apagarse, de menguar. Por lo cual el apóstol Pablo le aconseja, le exhorta, le anime a que avive ese don. Esta palabra avivar es una palabra importante, hermanos, en este pasaje de la Escritura, porque mirando la parte técnica de esta palabra, que es importante también conocer, ¿verdad?, lo que verdaderamente significa y cómo es que está escrita aquí en este pasaje de la Escritura, porque dicen los eruditos, los estudiosos de la palabra de Dios, que esta palabra es un verbo que está en presente este infinitivo. Sé que se oye un poco técnico esto, pero ¿qué significa esto? Esto significa simplemente que este verbo indica una acción continua.
Es decir, no es algo que hacemos nosotros esporádicamente y mirándolo más objetivamente, hermanos. No es algo que nosotros hacemos cuando nos miramos en dificultades. Cuando vienen las situaciones difíciles, ¿verdad? Y que decimos, no, pues tengo que, como decimos coloquialmente, ponerme las baterías, ponerme las pilas porque la situación está difícil. Tengo que buscar a Dios, tengo que meditar en la palabra porque está difícil la situación. No es lo que el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo, le está diciendo continuamente a Timoteo. Hoy, en una hora más adelante, a mediodía, a la noche, mañana, pasado mañana, todos los días de tu vida, aviva el fuego del don que está en ti. No es algo, hermanos, que nosotros dejemos de hacer porque ya nos encontramos bien. Es importante entender esto, hermanos, porque de ahí vienen nuestros descuidos, ¿verdad? La semana pasada yo les comentaba acerca de los primeros 5 versículos y hablábamos de la madurez del apóstol Pablo, del carácter que él había llegado a cultivar, el carácter de Jesucristo en su vida, y mirábamos que el carácter no se forma en los momentos agradables de la vida, en medio de la felicidad, en medio de la paz, en medio de la tranquilidad, sino que son más bien las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Decíamos que más bien cuando hay paz es cuando nosotros nos descuidamos y bajamos la guardia, ¿verdad? Nos confiamos, nos sentimos que todo está bien. Y es cuando lo que Dios nos ha dado, hermanos, comienza a menguar dentro de nosotros. Esta palabra aviva tiene una importancia ahora por lo que su significado para cada uno de nosotros, porque nos habla de una responsabilidad que tenemos cada quien delante de Dios. Esta palabra que le dice Pablo a Timoteo, con ella está depositando, o más bien está haciéndole ver algo, una responsabilidad que ya tenía delante de Dios. Porque cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, efectivamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. La palabra lo dice, es un don, es un regalo, no podemos hacer nada para merecerlo, para comprarlo, para ganarlo, hacer méritos, no podemos hacer nada. Es un regalo de Dios. Sin embargo, una vez que hemos recibido ese regalo, nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de mantenernos espiritualmente fuertes y saludables. Haciendo un pequeño paréntesis en lo que llevamos en esta enseñanza, a manera de meditación, pudiéramos preguntarnos nosotros en esta mañana, ¿cómo es nuestra condición espiritual en este momento al estar sentados aquí? Para un servidor, hermanos, ¿cómo es mi condición espiritual al estar parado delante de ustedes predicando esta palabra? En lo que a un servidor respecta, hermanos, no puedo darme el lujo de que eso suceda. Eso no significa que no llegue a suceder. Porque dice la palabra, ¿verdad? Lo estamos mirando en este preciso momento que Dios nos ha dado un regalo, nos ha dado su Espíritu Santo, pero junto con su Espíritu Santo nos ha dado capacidades, dones para ponerlas al servicio de los demás. Sin embargo, si yo descuido eso, hermanos, yo voy a ser absolutamente ineficaz para eso que Dios me ha llamado. Mi vida espiritual, hermanos, si yo descuido mi vida espiritual porque lo he
padecido en algunas ocasiones, llega a ser una vida miserable espiritualmente hablando, una vida que debe ir, hermanos, en las alturas, hablando de una manera figurada, es una vida que va al ras de la tierra totalmente. Y por consecuencia, inutilizado para servir a los demás de una manera eficaz. Y le repito, por eso es la gran importancia que el apóstol Pablo, al hablarle a Timoteo personalmente, a él primero, conocedor de la condición humana, pero la condición humana de un creyente en Cristo, que somos propensos, hermanos, a descuidarnos, que nos confiamos aún a pesar de que la experiencia nos dice que no deberíamos descuidarnos. El asunto es que nos descuidamos una y otra vez y volvemos nosotros a caer en esa situación. No hay peor condición, hermanos, de un creyente, sino aquella de la quien ha descuidado su condición espiritual. No es la enfermedad, hermanos. He mirado hermanos en Cristo, enfermos, moribundos, pero no es su peor situación en la que puede estar. La peor situación en la que nos podemos encontrar es esa, en una agonía espiritual. Una responsabilidad muy grande, hermanos. Dice este texto que leíamos de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, se lo repito una vez más: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, póngalo al servicio de los demás. No es para ti, para que tú te goces únicamente, tú solo ponlo al servicio de los demás. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando Pedro le dice a la iglesia que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, de la gracia de Dios que se manifiesta de muchas maneras, nos está diciendo, porque nos está diciendo a nosotros, a la iglesia y a nosotros en este momento, que hemos recibido algo que no nos pertenece, que no es nuestro, que se nos ha dado para que nosotros lo administremos como mayordomos, y que un día vamos a dar cuenta delante de Dios por lo que recibimos, para que nosotros lo administráramos. Entonces, si podemos comprender, entender en este momento qué es lo que el apóstol Pablo le dice, le está diciendo a Timoteo cuando le dice que avive el fuego del don de Dios. Esto está muy alejado de la falsa percepción que a veces hay en la iglesia. Que el fuego de Dios, hermanos, es brincar, es saltar, es gritar. El predicador no grita mucho, no hay fuego en su corazón. La iglesia no dice aménes, no dice gloria a Dios, están apagados, no. Eso no es el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo describe a un hombre, a una mujer, que aun a pesar de las circunstancias difíciles, cualquiera que ésta sea, continúa sirviendo a Dios. Que aun a pesar de las circunstancias difíciles que vienen a su vida, de las condiciones adversas a veces en las que les ha tocado vivir algunos o ejercer sus ministerios o su servicio a Dios, ellos mantienen firme su comunión con Dios. Que no descuidan el lugar secreto por las mañanas, a mediodía o a la noche, el tiempo que tú utilices para estar con Dios, buscando su presencia, buscando su rostro.
Describe a un hombre, hermanos, que es, a una mujer que es, que ejerce una profesión en su vida personal antes de que comience a hacer cualquier cosa. El fuego de Dios, hermanos, no es aquel que va, que viene, que hace, que está sumido en múltiples actividades dentro de la iglesia. Es aquel que en los momentos difíciles se mantiene aferrado a Dios. Lo miramos firme en los momentos difíciles porque como iglesia sabemos, ¿verdad? El hermano enfermó, la hermana enfermó, perdió su trabajo, está pasando situaciones difíciles, pero lo miro en la iglesia. Está firme, lo miro, volteo de reojo en el tiempo de la adoración y lo miro centrado en Dios, adorando a su Dios. Está dispuesto, disponible para toda buena obra. Eso no significa, hermanos, que tengamos nosotros baches, ¿verdad? Que podamos decir, estoy descalificado porque me desanimé y me hice para un lado. No, Pablo le está hablando esta realidad a un hombre que estaba en ese peligro y probablemente Timoteo estaba en esa situación en este momento que Pablo le escribe esta carta. Porque cuando nosotros necesitamos este consejo, cuando nosotros necesitamos esta exhortación, efectivamente es prevenir, ¿verdad? No caer ahí en esa situación, pero todos nosotros sabemos, hermanos, que ocasionalmente, le repito, nosotros caemos en esas situaciones y necesitamos recordar estas palabras tan conocidas por todos nosotros. Este es uno de los pasajes más conocidos, que más se graban en nuestra mente, pero son también al mismo tiempo aquellos más difíciles de poder caminar en ellos, en los momentos precisamente cuando se requiere. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego. Sí hemos mirado, ¿verdad? Una llama, un fuego cuando se está acabando. ¿Qué es lo que hacemos cuando se está apagando un fuego? Pues le soplamos o hacemos algo, ¿verdad? Para que no mengue esa lumbre, para que continúe viva. Y lo que acabamos de ver hace unos momentos, que es algo que nosotros tenemos que estar constante y continuamente. Les decía hace unos momentos, como pastor, hermanos, como ministro, no me puedo dar ese lujo, aunque definitivamente he llegado a caer en esa situación. El estar atrás de un púlpito, hermanos, con la llama baja, es algo difícil, terrible. Pero como cristiano, que soy al igual que todos ustedes, ninguno de nosotros podemos darnos el lujo, permitir que esa llama mengue. Pero preguntaríamos, ¿verdad? ¿Cómo? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de la primera carta, en versículos 7 y 8. En la última parte de este versículo, en la segunda parte, le dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. Esto lo miramos cuando estudiamos esta carta, pero a manera de recordatorio, recuerde que no es malo en sí mismo el ejercicio, ¿verdad? No le está diciendo el apóstol Pablo que deseche cualquier tipo de ejercicio, que no
que no edifica, que no le sirve para nada. Dice, para poco aprovecha, que te va a aprovechar en esta vida, mientras estás en esta vida, te va a ser útil para que lleves una vida saludable físicamente hablando, pero por sobre todas las cosas, ejercítate para la piedad. Y la piedad está hablando de la vida cristiana, del ejercicio de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos. Ejercítate. Así como en el gimnasio te ejercitas o en la pista trotas en la calle, en el parque, para poder mantenerte físicamente fuerte. Así mismo, para la vida cristiana también necesitamos nosotros estar fortalecidos. ¿Y cuál es la manera, hermanos, en la que nosotros nos podemos ejercitar para estar saludables espiritualmente? El versículo 13 y 14 de aquí, la segunda carta, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, hermanos, tenemos que estar continuamente nosotros apegados a la palabra de Dios. El versículo 14, cuando habla guarda el buen depósito, está hablando del evangelio que nos ha sido dado. Tenemos este tesoro, escribe el apóstol Pablo, en vasos de barro. Se refiere al evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a Jesucristo mismo. Porque ¿qué es lo que guía nuestras vidas, hermanos? ¿Qué es lo que moldea nuestra vida, lo que nos dirige, lo que nos dice qué es lo que nosotros, cómo es la manera que nosotros debemos de conducirnos o de vivir en esta vida, si no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo podemos nosotros aprender lo que nos dice el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos saber cuando el apóstol Pablo le dice retén la forma de las sanas palabras? ¿Cómo dice que de mí oíste? Pero ¿cómo nosotros podemos saberla si no es, hermanos, cuando nosotros abrimos la Escritura y nos empapamos de ella? Casi siempre llegamos a los mismos lugares comunes cuando hablamos de mantenernos espiritualmente saludables. La comunión con Dios no es únicamente la emoción, hermanos. Poder ir a un lugar a solas y experimentar emociones, esa no habla de comunión con Dios necesariamente. Es cuando nosotros estamos familiarizados con la Escritura, con la palabra de Dios. Es cuando estamos familiarizados con el Evangelio y antes de evangelizar a los demás nos evangelizamos a nosotros mismos, nos pasamos por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñamos nuestras vidas a la luz de la palabra y en base a eso nosotros hacemos los arreglos necesarios que haya que hacer en nuestras vidas. Entonces, cuando vamos y buscamos la presencia de Dios, empapados de la palabra de Dios, eso es lo que guía, lo que dirige nuestra comunión con Dios, su palabra hermosa, maravillosa. ¿Cómo podemos nosotros hacer para mantener vivo ese fuego si hablamos que es una actividad continua que no debe de menguar? Perdónenme, hermano, pero definitivamente no podemos hablar de un avivar el fuego hablando de venir a la iglesia los domingos para escuchar la palabra de Dios. Ese es algo bueno que debemos de hacer, pero es un complemento más de nuestro ejercitarnos como cristianos. No es, hermanos, lo que escucho de la palabra un día cada 8 días. El avivar en un ejercicio continuo me requiere a mí estar todos los días pegado a la fuente que va a mantener vivo
ese fuego. Si nosotros miramos solamente letras frías que no nos dicen nada y que terminamos cerrando la escritura, si no practicamos el maravilloso, pero reconozco difícil disciplina de la oración, difícilmente vamos a llevar vidas que estén espiritualmente encendidas. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú tienes una gran responsabilidad. Sí, necesitas enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Necesitas hacer todo lo que un obispo, un pastor tiene que hacer. Pero antes que cualquier otra cosa necesitas cultivar tu vida personal de comunión con Dios. En versículo 7, el apóstol Pablo le da una gran palabra de aliento a Timoteo, porque aquí nos habla de lo que Dios nos ha dado. Pero primeramente le dice lo que no nos ha dado, hermanos, y esto tiene una gran importancia para nosotros como cristianos. Comentaba hace unos momentos, es inevitable a veces sentir temor, ¿verdad?, por algunas circunstancias o situaciones que sentimos que amenazan nuestra estabilidad. Si yo preguntaría en esta mañana, y no para que contesten, pero nosotros hemos sentido temor, estar atemorizados ante algunas circunstancias. Creo que difícilmente alguno de nosotros diría que no. Sin embargo, es importante conocer esto, hermanos, que dice Dios en su palabra, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a su amigo, a su hermano en Cristo, a su colaborador, Timoteo, en un momento crucial de su vida donde necesitaba él recordarlo una vez más. Le dice: Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha sido dado un espíritu de temor. Esto significa, hermanos, que cuando nosotros sintamos temor, tenemos que estar 100% seguros que es algo que Dios nos ha puesto ahí. Que no es algo que venga de parte de Dios. Conocemos lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? El temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sin embargo, no es este temor del que está hablando. El temor a Jehová es aquel temor reverente, ¿verdad? El temor de fallarle, el temor de hacer lo incorrecto delante de Él. Aquí de este temor que está hablando es el temor que nos paraliza, el temor que nos inutiliza, el temor que nos desactiva, en este caso a Timoteo, que lo incapacitaba para poder ejercer el potencial que sí había en él. Eso es lo que viene, hermanos, cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente con la guardia abajo. Bueno, pues vienen situaciones difíciles y nos agarran con la guardia abajo y nos atemorizamos. Déjeme decirle, hermano, que si nosotros tenemos una vida saludable de oración, de comunión íntima, en lo que estamos hablando, de meditación de la palabra, nos deleitamos en la congregación, nos gusta, anhelamos congregarnos en la casa del Señor, en la iglesia. Y cuando vienen cosas difíciles, déjeme decirle que el temor aún así toca la puerta y nos tienta y lo miramos cara a cara.
Sin embargo, por eso mismo, porque estamos fuertes, porque hemos mantenido avivando el fuego, nosotros por medio de la fe en Jesucristo, en su palabra, entendemos que eso no viene de Dios. Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, esa es una realidad. ¿Sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo. Y aquí viene otra manera equivocada de entender el poder de Dios, porque como aquel hombre, Simón, el mago, que miraba a los discípulos que oraban por las personas y recibían algo maravilloso, ¿verdad? Describe algo que sucedía en ese momento cuando oraban por las personas. Decía Simón, yo quiero eso, a tal grado que estoy dispuesto a pagar una fuerte suma de dinero por eso. Y a veces nosotros creemos, hermanos, que el poder de Dios es para lucirnos, ¿verdad? En otro tiempo, hermanos, ya gracias a Dios, algo lejano, yo pensaba que el poder de Dios eran aquellos hombres que oraban por otros y que las personas caían al suelo. Y yo, fíjese, yo le decía, Señor, dame ese poder para que cuando yo ore por las personas también suceda algo en sus vidas. Pero ese no es el poder, hermanos, del que el apóstol Pablo está hablando y que toda la Escritura habla del poder de Dios. Cuando vino el Espíritu Santo, la promesa que Jesucristo les había dado a sus discípulos, que no se movieran de ahí, hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo, y les dice que después de eso le iban a ser testigos en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo, van a recibir poder para predicar el Evangelio a donde quiera que ustedes vayan y en cualquier circunstancia en la que ustedes se encuentren. El poder de Dios, hermanos, es para vivir vidas íntegras delante de Él. El poder de Dios es para guardarnos de la tentación y del pecado, para estar aptos para poder compartir la palabra de Dios con integridad, irreprensibles. Recordemos las virtudes que habla capítulo 3 de Timoteo. Si alguno anhela obispado, viene una serie de virtudes, y lo primero que dice, tiene que ser irreprensible. Pues bien, el poder de Dios es para que nosotros podamos ser irreprensibles. El poder de Dios, hermanos, nos sirve para mantenernos fieles a nuestras esposas por todos los días que nosotros transcurramos en esta vida, hasta que la muerte nos separe. El poder de Dios nos ayuda a nosotros a santificarnos nuestras vidas, a limpiarnos, a purificarnos continuamente delante de Dios. Eso es lo que vamos a mirar la semana entrante a partir del versículo 9 en adelante. El poder de Dios es para ministrar, para poder ejercer como creyentes, usar lo que Dios nos ha dado, el don que Dios ha puesto en nosotros, poderlo usar eficazmente. Pero ¿cuántas veces nos sentimos nosotros amenazados? No nos sentimos aptos. Si yo le dijera a cualquier varón de aquí, Ricardo, el próximo domingo vas a predicar. Y hay un temor sano, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que ibas a decir, perdónenme la palabra, no, caray, caramba. Sin embargo, ese temor, hermanos, nos lleva de rodillas a buscar ese poder.
Cuando nosotros entendemos que no somos nosotros, que no son nuestras habilidades, que no son nuestras virtudes personales, sino que es el poder de Dios el que nos ayuda a nosotros a vivir nuestras vidas cristianas y a poder ministrar en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Es entonces cuando nosotros entendemos eso, hermanos, y somos conscientes de nuestras vulnerabilidades, de nuestras debilidades, entonces nosotros corremos de rodillas delante de Dios para buscar ese poder. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Eso no significa que no sintamos temor. Pero es precisamente donde tenemos que hacer un ejercicio nosotros y de pensar y de meditar. Esto no es de Dios. Dios nos ha dado poder, pero también entiendo que tengo una responsabilidad en ello y tengo que buscar continuamente la presencia de Dios. Porque algo que nos deja claro aquí, hermanos, es que aquello se puede apagar. Se puede menguar si nosotros nos descuidamos. Nos ha dado un espíritu de poder, nos ha dado un espíritu de amor también. El amor, hermanos, es algo de lo que hemos hablado mucho aquí. Y el amor es la primera evidencia del fruto del Espíritu Santo. No hay más, no podemos seguir avanzando si el fruto del amor no se empieza a manifestar en nuestras vidas. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos de la manera que ellos se tenían que amar unos a otros. Así como yo los he amado, así ámense los unos a los otros. Un amor sacrificial que pone su vida por los demás y de dominio propio. Hay un pequeño libro de un joven que murió a la edad de 29 años. Por allá por los años 1800, David Brainerd, y él escribió un diario personal cuando estaba en una misión. Él era misionero para los indios americanos, y él escribió este diario no para que la gente lo leyera, sino que él, cuando murió, ese diario llegó a las manos de su mentor, de Jonathan Edwards, porque los últimos años de su vida vivió en su casa. Y este pastor, Jonathan Edwards, él publicó ese libro porque consideró que iba a ser de bendición para la iglesia. Y ahí él escribía las oraciones que él tenía, que él hacía delante de Dios. Y él finalmente murió de tuberculosis. Y en ese diario decía que sentía unos dolores terribles. Y la oración que él hacía, una de sus oraciones era: Señor, dame fuerzas para que tu nombre no sea vituperado por mi causa. Es decir, que estos dolores, que esta enfermedad no me hagan ver de tal manera tan débil y tan atemorizado, sino que pueda mantener la ecuanimidad, la firmeza, obviamente entendiendo que flaquea uno de repente. Pero por lo que habla del dominio propio, ¿verdad? Y de dominio propio habla precisamente de que nosotros podemos mantener la ecuanimidad en momentos difíciles, porque eso, hermanos, honra a Dios. Obviamente somos frágiles, somos vulnerables, somos débiles, y en diversos momentos podemos decaer, hermanos. Sin embargo, nosotros nos levantamos, les repito, cuando comprendemos, cuando entendemos lo que la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado. El salmista David, en el Salmo 27, escribió: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Palabras, hermanos, que en un momento dado nosotros las podemos tomar porque las conocemos, porque las hemos leído, porque las hemos memorizado, y aunque las dijo un hombre específicamente en un momento específico de su vida,
Están escritas ahí para nuestra edificación y para nuestro fortalecimiento. Aunque un ejército acampe contra mí, siguió escribiendo David, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, porque ¿cómo nos sentimos a veces? ¿O cómo te has sentido en ocasiones rodeado, verdad? Como el pueblo de Israel cuando venía saliendo de Egipto, huyendo. Atrás de ellos venía el ejército de los egipcios, enfrente tenían el mar Rojo, a los lados desierto por todas partes. Algunos comenzaron a decir, nos hubiéramos quedado a morir mejor en Egipto, allá estábamos mejor. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Úsalo. Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, hermanos, en momentos específicos de nuestra vida. ¿Qué es lo que yo te he dado? A todo creyente, sin excepción, nos ha dado su Espíritu. Y nos ha dado un don para que le sirvamos en su iglesia. Por último, en el verso 8. Si por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de hablar de Cristo, de su Evangelio. El apóstol Pedro estaba en la prisión, lo hemos repetido muchas veces. Timoteo aparentemente estaba atemorizado. ¿Qué podía ofrecer Timoteo a los oyentes? Mira, te ofrezco un evangelio tan poderoso que el líder está en la prisión y va a morir dentro de pocos días. Un evangelio tan poderoso que habla de un hombre llamado Jesús, que finalmente murió en una cruz como un criminal. Te ofrezco un evangelio que yo estoy aquí atemorizado, ¿verdad? Porque probablemente yo corra la misma suerte. Un mensaje no muy popular, o nada popular más bien en este tiempo, hablando del mensaje de la cruz como era. Sin embargo, ellos no tenían puesto, hermanos, la mirada, porque no era lo que ofrecían, y eso es lo que tenemos nosotros que entender. Y lo hemos repetido varias ocasiones, para no ofrecer las mismas cosas. Porque la motivación, hermanos, del apóstol Pablo, de seguir sirviendo al Señor hasta el último segundo, con lo que tuviera a la mano, un papel, un papiro y una pluma para escribir. La motivación que ellos tenían era que sabían cuál era la verdadera bendición de conocer a Jesús como Señor y como Salvador. El verso 9 y 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta es la gran dádiva, la gran recompensa, hermanos, que Dios nos ofrece, y que para el apóstol Pablo cobraba una realidad tremenda, porque iba a morir. Y puedo percibir en estas palabras, hermanos, la verdadera motivación, el verdadero gozo y aliento que recobra el apóstol Pablo al hablar de Jesucristo y de su recompensa para todo aquel que cree.